Siddhartha. Capítulo 7. Sansara. Durante largo tiempo Siddhartha había vivido la vida del mundo y de los placeres, pero sin formar parte de esa existencia. Se le habían despertado los sentidos que adormeció en los ardientes años de Samana. Había probado la riqueza, la voluptuosidad, el poder. No obstante, durante mucho tiempo permaneció siendo un samana dentro del corazón. Se dio cuenta de ello la misma Kamala, la inteligente. La vida de Siddhartha seguía estando presidida por tres cosas: pensar, esperar y ayunar. Todavía la gente del mundo, los seres humanos le eran extraños, igual que él lo era para los demás. Sin embargo, le había quedado todavía mucho de lo que aprendió de los samanas, de Gotama, de su padre, el Brahman: la vida moderada, el placer de pensar, las horas de meditación, el conocer secretamente el yo, el eterno yo, que no es cuerpo ni conciencia. Siddhartha había aprendido a comerciar, a ejercitar su poder sobre las personas, a divertirse con una mujer, se había aficionado a vestir ropas elegantes, a ordenar a los servidores, a bañarse en aguas perfumadas. Pero aún no se sentía diferente o superior a los demás. Siempre los observaba con un poco de ironía y desprecio, precisamente con ese desdén que siente un samana por la gente del mundo. Y sin embargo, los envidiaba. Sentía cada vez más celos, a medida que se iba pareciendo más a ellos. Codiciaba lo único que a él le faltaba y que los hombres tenían: la importancia que lograban dar a su existencia, la pasión de sus alegrías y temores, la dulzura inquietante y la felicidad de sus amoríos. Lentamente el cansancio cubría a Siddhartha como un velo, con una niebla fina, cada día un poco más turbia, cada año algo más pesada. Solo notaba que aquella voz clara y segura de su interior, la que le acompañó en los tiempos de brillantez desde que se despertara, habíase silenciado ahora. Como jugador le temían, pocos se atrevían con él. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible que sentía en el juego de los dados. Tras haber apostado mucho, buscaba poder renovarlo siempre, aumentarlo cada vez más, pues solo esa sensación le producía algo parecido a una felicidad. Un día tuvo un sueño fatídico. Había pasado las horas de la tarde con Kamala, en el hermoso parque. Se habían sentado bajo los árboles, a conversar. Kamala pronunció palabras melancólicas, detrás de las que se escondía la tristeza y el cansancio. Durante mucho tiempo le había tenido que contar los hechos del majestuoso Buda. Kamala suspiró y manifestó: Algún día, quizá pronto, también yo seguiré a ese Buda. Le regalaré mi parque y me refugiaré en su doctrina. Sin embargo, volvió después a seducir a Siddhartha en el juego del amor. Le cautivó con vehemencia dolorosa, entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir, una vez más, la última y dulce gota de ese placer vano y pasajero. El cansancio escribía ya en el rostro de Kamala. Era la fatiga de un largo camino sin objetivo concreto, el agotamiento que llevaba consigo el principio de la decadencia y un temor escondido, todavía no muy pronunciado, quizá ni siquiera conocido, el temor a la vejez, al otoño, a la muerte. Siddhartha se había despedido de Kamala sollozando, con el alma repleta de hastío y de recóndito temor. Siddhartha, sin conseguir conciliar el sueño, deseaba en medio de multitud de hastíos, deshacerse de esos placeres, esas costumbres, de toda su vida inútil, e incluso de sí mismo. Por fin, al amanecer, cuando la vida empezaba a desperezarse en la calle, en su ciudad, consiguió dormirse. Poco después tuvo un sueño. Era así. Kamala poseía en una jaula de oro un exótico pajarillo cantor. Soñó con ese pájaro. De madrugada, el pájaro se encontraba en silencio. Le llamó la atención, pues siempre cantaba a esa hora. Se acercó y vio el pequeño pájaro muerto en el suelo de la jaula. Lo sacó,
lo acarició un momento entre sus manos y seguidamente lo arrojó a la calle. En ese mismo instante se asustó terriblemente y sintió que el corazón le dolía tanto como si con el pájaro muerto hubiera arrojado todo lo bueno y valioso de su vida. Al despertarse del sueño le invadió una profunda tristeza. Le parecía sin valor y sin sentido toda su vida pasada. No le había quedado nada viviente, nada que poseyera exquisitez, nada que mereciese la pena de guardar. Paulatinamente concentró sus pensamientos, recorrió con su mente todo el camino de su vida, desde los primeros días que aún podía recordar, cuando había disfrutado de felicidad, de una auténtica alegría. Sí, varias veces, en sus años de adolescente la había probado cuando ganaba el elogio de los brahmanes, al adelantarse a todos los chicos de su misma edad para recitar los versos sagrados, o en las discusiones con los sabios, o como ayudante en los sacrificios. Entonces oía decir a su corazón: hay un camino ante ti, y es tu vocación, los dioses te esperan. Esta voz la había oído al abandonar a sus padres para elegir la vida de samana y, otra vez, al ir de los samanas hacia aquel ser perfecto, y nuevamente al ir del majestuoso hasta lo inseguro. Todo aquel mundo de Kamaswami, para Siddhartha tan solo había sido un juego, un baile, una comedia. Ese juego se llamaba Sansara, un juego de niños, quizá grato de jugar una vez, 2, 10 veces, pero una y otra vez para siempre. Siddhartha se daba cuenta de que el juego ya había terminado, y que ya no podía jugar. Estremecióse y sintió en su interior que algo había muerto. Todo aquel día lo pasó sentado bajo un árbol, pensando al levantar la mirada y observar las estrellas. Pensó: aquí estoy sentado bajo el árbol, bajo el mango, en mi parque. ¿Pero es necesario? ¿No es un juego necio el poseer un mango, un jardín? También murieron estas palabras en su interior. Se levantó y despidióse del mango y del parque. Siddhartha abandonara el jardín, cuando también abandonó la ciudad, y nunca más volvió a ella. Kamaswami ordenó buscarle, pues creía que había caído en manos de los bandoleros. Kamala no le buscó. Cuando supo que Siddhartha había desaparecido, ni siquiera se sorprendió. No esperó eso siempre. No se trataba de un samana, de un hombre sin patria, de un peregrino. Se dio cuenta perfectamente de ello en el último encuentro, y en medio del dolor por aquella pérdida, se alegraba de que todavía la última vez la hubiera estrechado con ardor contra su pecho, y de haber sentido una vez más como Siddhartha la poseía y como Kamala se fundía con él. A partir de ese día, Kamala ya no recibió más visitas, y cerró la casa. Después de un tiempo se dio cuenta de que había quedado encinta después del último encuentro con Siddhartha.